Buenas tardes, es un gusto volverlos a saludar a través de este medio. Espero se encuentren bien, bendecidos y vamos en esta tarde a comenzar con nuestro siguiente tema del Ministerio de Varones, así que los invito a inclinar su rostro para que hagamos una oración. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde, gracias porque nos permites reunirnos a través de este medio, Señor, para que tu palabra sea de mucha bendición en esta tarde. Te pido que el Espíritu Santo sea nuestra guía, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos exhorta, Señor, nos enseñe tu palabra para que cada día, Señor, crezcamos más como hijos tuyos, como hermanos, como esposos, como amigos, ¿verdad? Que en esta tarde tu palabra sea de mucha edificación, Señor. Que mis hermanos tengan un corazón abierto, un corazón enseñable, para que esta palabra, Señor, dé mucho fruto en la vida de cada uno de ellos. Y asimismo, Señor, sigamos en este camino un poco difícil, Señor, pero sabemos que andando de tu mano la vida es mucho más fácil, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, esperando que sea de mucha bendición y dándote gracias por la vida de cada uno de ellos, de todos los ministerios, Señor, y que sigamos fortaleciéndonos cada día. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con los temas de varones y en esta tarde nos toca desarrollar el tema que es una pregunta. ¿Puede Dios entender realmente mi dolor y sufrimiento? Y para ilustrar este tema vamos a comenzar con una anécdota que muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Que es relacionada con Henry Ford, el inventor más bien de los carros Ford. Y dice así: un día a un hombre se le dañó su coche Ford en el camino. El hombre sabía mucho de coches, así que intentó arreglarlo por sí mismo. Trató de muchas maneras para que arrancara, pero nada funcionó. Intentó de todo, pero el coche jamás encendió. Más tarde otro conductor se detuvo y se acercó. Se bajó de su auto un señor avanzado de edad. Saludó y procedió a observar durante un rato. Después de estudiar el coche le dijo: hijo, ¿ves esta pieza aquí? Solo voltéala y el auto encenderá. Sudado y enojado el hombre pensó: este anciano no sabe lo que dice. Yo sé más que él. Tengo muchos años de mecánico. Aún así, hizo lo que el anciano dijo. Ajustó la pieza, entró al auto, giró la llave y el auto encendió. Sorprendido le dijo al anciano: ¿cómo supiste cuál era el problema? Y el anciano contestó: mi nombre es Henry Ford. Conozco hasta la más mínima pieza de este coche. No todo en nuestras vidas, hermanos, puede arreglarse con nuestras propias fuerzas, conocimiento o inteligencia. Necesitamos invariablemente la ayuda de Dios, quien es nuestro Creador. El Dios que nos creó conoce cada pieza de nuestras vidas y nos extiende su mano, ahora y siempre. Entonces, como podemos ver, hay momentos en la vida que las cosas se ponen pues mucho más difíciles, como es en estos momentos que estamos viviendo actualmente. Y es ahí donde nos surgen muchas preguntas, infinidad de preguntas, principalmente acerca de Dios, y una de ellas es la que vamos a tratar en esta tarde. ¿Dios entiende mi dolor y mi sufrimiento? Y es una pregunta muy común que se hace la gente. Y para ir comenzando, te hago, hermano, la siguiente pregunta. ¿Cuál es ese momento en el cual has experimentado el sufrimiento más intenso en tu vida? ¿Cuál es ese momento de dolor y sufrimiento que has experimentado más intenso en tu vida, hermano?
Piénsalo un momento. Y si ya te acordaste, déjame decirte lo siguiente acerca de Dios. Déjame decirte que Dios es compasivo, que en su ternura y amor siempre está para manifestar consuelo, siempre para manifestar consuelo. Y esto nos lo dice en Isaías 49:15, que dice así, Isaías, el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, dice: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dice también el Salmo 27:10, relacionado con lo mismo, nada más que de la traducción hispanoamericana. Dice la palabra así, libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 10. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. ¿Verdad? Es similar los dos, las dos lecturas. Pero aquí el salmista se vale de un caso hipotético, hermanos, cuando la mamá llega a abandonar al hijo, ¿verdad? Y esto es para poner de relieve la certeza de que Dios está siempre a nuestro lado, garantizando que nuestra seguridad, ¿en medio de qué? En medio de las dificultades. A eso se refiere esta lectura. Él siempre va a estar, hermanos. Entonces ahorita vamos aprendiendo a que siempre debemos de confiar en Él. Amén, amén, gloria a Dios. Dios nos conoce y entiende a cada uno de nosotros. Dios entiende los dolores y los sufrimientos por los que estamos pasando cada uno de nosotros. Dios no es ajeno a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Claro que Él sabe perfectamente por lo que estamos pasando. Dice en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aún, pues aún vuestros cabellos están todos contados. En el contexto de este versículo, que es Mateo 10:30, vamos para allá. Mateo 10:30, la lectura es ¿a quién se debe temer? Entonces, en el contexto de este versículo, hermano, nos dice que Dios es el que destruye del infierno, en el infierno. Y nos dice también que los perseguidores solo pueden dañar el cuerpo. O sea, ¿cómo nos pueden dañar físicamente si nosotros estamos, verdad? Realmente con Dios, somos hijos de Dios, hemos tenido un nuevo nacimiento, pues pueden dañar nuestro cuerpo físicamente, pero no nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma ya está asegurada para el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces en el contexto eso es lo que nos dice. También Jesús está enseñando que Dios controla providencialmente el tiempo y las circunstancias de sucesos tan insignificantes como la muerte de un gorrión, ¿verdad? Se puede decir, porque cuando uno de estos animalitos muere o amanece muerto, pues ni quien se da cuenta, ni quien pues hace mucho caso a esto, ¿verdad? Y no es que no amemos la creación de Dios, claro que la amamos, los animales, todo lo que Dios creó, pero Dios aquí nos está poniendo, Jesús, este ejemplo. Entonces, en este versículo 30 que leímos, pues aún vuestros cabellos están todos contados, Jesús nos está mostrando que en su soberanía el Padre gobierna incluso los más pequeños detalles y los más mundanos aspectos. Todo está bajo su control. O sea que nadie escapamos de su control de Dios. Pero Dios prometió, hermanos, que un día desaparecerá todo este sufrimiento gracias a su amor, gracias a su sufrimiento. ¿En dónde? En esa cruz. Dice en Isaías 53, versículo del 2 al 4. Isaías 53, pues es muy conocido este versículo. Y vamos a leer qué dice de su versículo 2 al 4. Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos,
más inatractivo para que le deseamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En Apocalipsis 21:4, hermanos, aquí nos aclara el versículo 3:4 principalmente, cuando dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿verdad? Ahorita es parcialmente lo que él hace o cumple de esta lectura, pero todo esto se cumplirá al 100% cuando estemos allá con él. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. Dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén, gloria a Dios. Entonces esa es nuestra esperanza, ¿verdad, hermanos? Que todo esto se cumpla, pero mientras estemos aquí en la vida terrenal, pues tendremos estos sufrimientos. Mientras tanto, hermanos, el dolor y el sufrimiento es algo, ¿verdad? Es una constante en nuestra vida. Y sobre todo, cuando no conozco al Señor o cuando he perdido la comunión con Él. Muchas veces en esto se refiere porque la gente del mundo pues no conoce a Dios, no tiene una relación personal con Él. Y este dolor que tú, que yo pasamos o estamos sufriendo, la gente del mundo es 3 o 4 veces mayor. Tal vez el mismo problema, pero para ellos es 3 o 4 veces mayor el sufrimiento que para nosotros como hijos de Dios. Y esto, hermanos, nos lleva, o muchas veces nos lleva a atentar incluso con nuestra vida. No sé si recuerdan, tiene 1 o 2 semanas, eso a mí no me gusta mucho eso de la farándula, ¿no? De las telenovelas y de los actores y todo eso, pero surgió una noticia de un cantante de un grupo famoso de los 90, que por depresión, por falta de trabajo, por falta de dinero, pues se quitó la vida, optó por quitarse la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué hacen esto? Por ese desconocimiento de Dios, porque nunca conocieron al Dios vivo, ¿verdad? Nunca conocieron a ese Dios que está con nosotros en las buenas, en las malas, que cuando estamos sufriendo nos dice, levántate, no pasa nada, levántate, sacude tu ropa y vete, ve a buscar empleo, ve a buscar la solución a tus problemas, pero Él siempre está con nosotros, Él siempre está de nuestra mano, y cuando no conocemos a Él, pues sucede esto, algo triste, algo lamentable, el acabar con nuestra propia vida, porque en vez de solucionar nuestra situación, la empeoramos, porque vamos, ¿verdad? Directamente, pues al infierno, porque Dios no perdona el suicidio. Entonces, por esto debemos tener, hermanos, pero bien arraigada la convicción de que Cristo está con nosotros en medio del sufrimiento. ¿Lo creemos? Amén. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Y en qué nos basamos para creerlo? En la lectura que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice de la Nueva Versión Internacional, se las voy a leer. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Amén, gloria a Dios. Sufrimos por el Evangelio. Dios nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables.
sufrimos por las cosas del mundo, sufrimos con los familiares, sufrimos en el trabajo. Pero ¿qué dice Dios? Que nos restaurará, hermanos, nos restaurará, nos hará fuertes, nos hará firmes y nos hará estables. ¿Estables qué? Emocionalmente. Cuando sufrimos, muchas veces es por nuestras ideas, por nuestros sentimientos, pero Dios nos quiere hacer firmes. ¿Con qué? Con este sufrimiento. Quiere que independientemente del dolor y el sufrimiento por el que tú estés pasando, Él quiere que estés estable. Si es un sufrimiento un poquito menor o un poquito mayor, pues Dios quiere que siempre estés estable en su servicio, que estés estable emocionalmente con tu familia, con tu esposa, que no cambie tu estado de ánimo, hermano. Aunque vengan tormentas fuertes, aunque vengan chubascos, aunque venga una brisita, Dios quiere vernos estables, estables en todo momento. Amén. Continuando con nuestra lectura de Isaías 53, del 5 al 9, dice así: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados allá en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del pecado, de la maldición del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová en el pecado, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Toda esta lectura, hermano, nos enseña que Cristo sufrió en una proporción que no tenemos ni idea. Todo lo que nos pasa, ahorita terrenalmente, por más grande que sea, no se compara ni un poco a lo que Jesús padeció en esa cruz. Y lo vemos ejemplificado algo en las películas que pasan de la pasión de Cristo. Cómo fue azotado, escupido, humillado. Y esto nos enseña que nosotros, cuando llegan esos momentos, debemos de estar fortalecidos en Él. Y yo creo que con esta lectura, con este ejemplo, se contesta la pregunta: ¿realmente Dios entenderá mi sufrimiento y mi dolor? Y les hago la pregunta: ¿ustedes qué creen? Si ustedes han sufrido más que Jesús, pues tal vez contesten su pregunta diciendo: no, Él no nos entiende. Pero yo sé y estoy convencido de que nadie de nosotros hemos sufrido lo que Él pasó en esa cruz. Entonces, claro que Él entiende nuestro dolor y nuestro sufrimiento, pero dentro de su soberanía, ¿verdad? Él sabe en qué momento, Él sabe la hora, en qué momento llega para consolarnos a nuestras vidas. Entonces, aquel que no conoce a Cristo, hermanos, no conoce al Dios oculto tras el sufrimiento. No lo conoce. Y es posible que tú te sientas en ocasiones que tu dolor es irrelevante para Dios. ¿Crees, hermanos, que tu dolor sea irrelevante para Dios? Claro que no. Él está al pendiente de ti, al pendiente de mí, pero Él tiene su momento. Pero debes saber, hermano, que en la cruz Jesús nos revela otra cosa. Ahí en la cruz es donde descubrimos el verdadero carácter de Dios.
su amor sufrido y sacrificial, su gracia soberana y su anhelo de acercarse como Salvador a los pecadores. Entonces, ahí en la cruz es donde se descubre el verdadero carácter de Dios, su amor, ¿verdad?, que tuvo por nosotros, su fortaleza para soportar el castigo por amor a ti y a mí. Ese es el verdadero carácter de Cristo, que con la ayuda de Dios será nuestra siguiente, ¿verdad? Nuestra siguiente serie, que terminando estos temas, pues seguiremos con una serie del carácter de Cristo en nuestra vida, hermanos. Y ahí pues espero, ¿verdad?, que sea también de mucha bendición y de mucha edificación para nuestras vidas. Entonces, Él ahí nos mostró su gracia soberana y su anhelo de acercarse como Salvador a los pecadores. ¿Por medio de qué? Por medio de la cruz, por medio de haberse hecho hombre y venir acá entre nosotros. Entonces, es ahí en la cruz, hermanos, donde su empatía hacia nuestro sufrimiento se revela, ahí es donde se revela verdaderamente su empatía hacia nosotros. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, algo que nos debe de quedar claro es que Dios, claro que sí, nos conoce a la perfección. Algo que nos debe de quedar claro en esta tarde, hermanos, es que claro que Dios nos entiende, entiende tu sufrimiento, entiende mi sufrimiento, y Él está al pendiente de nosotros, y Él nos va a dar la salida, hermanos. Pero siempre y cuando nosotros no perdamos la fe, tenemos que creer en sus promesas que Él nos dio, en las lecturas que acabamos de leer, y estar en comunión con Él, día y noche, siempre, en todo momento, en oración, ¿verdad?, en lectura de su palabra, para que conozcamos cada día más y más y más de Él, qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Pero sí, hermanos, ojo, Él está siempre para consolarnos, pero una cosa sí nos pide, hermanos, como cuando Abraham le pidió sacrificar a su hijo Isaac: obediencia. Si nosotros no obedecemos lo que Él nos dice en su palabra, Él no puede hacer mucho en nuestras vidas, Él no nos va a consolar, porque si Él nos da una orden que nosotros tenemos que hacer, como Abraham le dijo: sacrifica a tu hijo, y Abraham obedeció. Por eso es el padre de la fe, porque Abraham obedeció. Entonces así nosotros, si estoy pasando algún sufrimiento, algún dolor con X persona, en X situación, Dios nos ordena algo por medio de su palabra. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Obedecer. Si yo no obedezco, no voy a esperar tiempos de refrigerio en mi vida. No voy a esperar que llegue a calmarse la tormenta en mi vida, porque yo no quiero obedecer. Porque a pesar de que veo la situación difícil, o veo clara la situación, qué es lo que está pasando o por qué me está afectando tal situación, y yo no quiero cortar por mis sentimientos, hermanos, ahí olvídense, no le echen la culpa a Dios, porque Dios nos está mandando la solución. Dios nos está ordenando qué tenemos que hacer para que nuestra vida sea más estable, para que nuestro sufrimiento se aleje, para que mi dolor se aleje. Pero si no obedezco, hermano, pues va a ser un poquito difícil que Dios actúe en nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos, nos vamos con esta frase: lo que sostenía a Cristo en la cruz no eran los clavos, sino el amor por ti y por mí. Amén, gloria a Dios. Y antes de despedir, hermanos, vamos a escuchar esta alabanza, que es un muy buen complemento para este tema que acabamos de ver en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Los dejo con la alabanza, disfrútenla, hagan conciencia de las cosas y regresamos para hacer la oración final. Amén, gloria a Dios. Come on.
exaltando al Señor. Mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. Sabios hay en esta noche que le digan: sí, Señor, yo declaro que tú eres mi roca y que me llenaré en tu palabra. Tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, solo en ti, Señor. Vamos, díselo a Él. Firme estaré. Tu voz, que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Vamos una vez más todos. Aquel que confía en ti, su nombre es sabio. Que viniendo la tempestad, nada lo podrá mover. Caminando confiado, caminando confiado. Sin temor a
firme de nuestras vidas. Bien, hermanos, qué hermosa alabanza, ¿verdad? Qué hermosa alabanza. Espero que sea de mucha ayuda en sus vidas y es para darle gracias a Dios por este tema y por nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Dice en Isaías 64:8, dice su palabra así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Lo reconoces? ¿Reconocemos a Dios como nuestro Padre? Si decimos que sí, entonces tenemos que obedecerlo, porque es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén, gloria a Dios. Dice, nosotros barro y tú el que nos formaste. ¿Estamos conscientes? ¿Lo reconocemos, hermanos, como nuestro formador, nuestro creador? Entonces, si lo reconocemos, ¿por quién nos tenemos que dejar arreglar, ajustar nuestra vida? Por Él, no por el psicólogo, no por el amigo, no por nadie, sino por nuestro Dios, que aquí en su palabra nos dice todo. Amén, gloria a Dios. Dice, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aleluya, amén, gloria a Dios. Dice que obra de tus manos somos todos. ¿Quiénes? Todos nosotros, hermanos. Entonces, en esos momentos de aflicción y de dolor, ¿quién más para entendernos más que nuestro Creador, el que nos hizo, como el que hizo el carro Ford? ¿Quién más para entender las fallas, la más mínima falla? El creador del carro. Entonces es lo mismo con nosotros, hermanos. ¿Quién para entendernos? ¿Quién nos entiende? ¿Quién nos comprende? Nuestro creador. Nuestro más mínimo defecto, hermanito, nuestro más mínimo sufrimiento, dolor, Él lo entiende y Él nos da la salida. Él nos consuela. Él nos pone en el hueco de su mano, hermanos. Nadie más. Entonces, ¿a quién tenemos que ir cuando estamos mal? A Él, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Amén, gloria a Dios. Pues este fue el tema de este miércoles del Ministerio de Varones, hermanos. Estuvo un poco, pues, corto, ¿verdad? Pero espero que sea de mucha edificación, de mucha enseñanza y espero verlos, pues, en el próximo miércoles. El siguiente no, porque le toca a mi hermano Javier Memije, pero para el siguiente, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con la ayuda de Dios que nuestro hermano también nos está compartiendo los temas, pues esperamos vernos. Amén, gloria a Dios. Hacemos una oración final para despedirnos y que Dios les bendiga. Bendito Padre, gracias. Gracias te damos en esta tarde, gracias por tu palabra, porque nos enseñó, ¿verdad? Que tú, Jesucristo, sufriste antes que nosotros. Ese sufrimiento que tú llevaste en esa cruz no se compara en nada con nuestros sufrimientos, con nuestro dolor que nosotros experimentamos como seres humanos, porque como seres humanos, Señor, somos imperfectos. Te pido perdón por el pecado de cada uno de nosotros, perdona nuestras iniquidades, perdona porque somos imperfectos, Señor, y seguiremos pecando mientras estemos en este cuerpo natural, Señor. Pero sabemos que un día tú vendrás con gloria para llevarnos y para que seamos transformados, Señor, en este cuerpo y estemos allá contigo por los siglos de los siglos, Señor. Por eso te damos gracias y no nos cansamos de bendecirte y de pedirte, Señor, que no nos abandones en estos momentos ni nunca tan difíciles, sino que siempre nos des la solución y tu amor en todo momento. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, bendice su economía, su salud, toda su vida, Señor, su familia. Bendícelos allá donde estén, bendito Padre. Bendice a nuestros pastores, bendice a los instructores, Señor, que con mucho amor hacen sus videos también para compartirle a sus niños, a los jóvenes, a la femenil, Señor. También bendice a cada una de ellas porque hacen su mayor esfuerzo, Señor, por llevar cada 8 días también tu palabra a mis hermanas para que sea de mucha edificación. Gracias, bendito Padre. Gracias por este día tan maravilloso que nos regalas y porque siempre, lo vuelvo a repetir, siempre estás con nosotros en cada momento y en cada situación difícil, Señor.
Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.